Ya están con nosotros aquí en el estudio Federico Berrueto, Dulce María Sauri, bienvenidos. Qué gusto. Muy buenos días, mucho gusto. ¿Te daban esos consejos cuando eras chica de búscate otros padres? Definitivamente no, ¿verdad? Y estaba pensando, ¿verdad? Si es posible imaginar una vida. Es más, yo creo que es un mecanismo de defensa de esta generación en la que las certidumbres que tuvimos quienes nacimos en la década de 1950, 1960, ya no tienen. Sí. O sea, estos jóvenes, ¿cómo pueden pensar en un trabajo que dure más allá de 1 año, 2 años, toda una vida? Eso es impensable. No. Sí, claro. ¿Cómo pueden pensar en hacerse de una casa? ¿O quieren tener una casa? Y si la quieren tener, ¿dónde la quieren tener? Ahora que hemos estado escuchando mucho hablar del tema de la gentrificación, por citarlo. Entonces hay que también entender que hay una lógica de pensamiento generacional, ¿verdad?, que responde a las condiciones del momento. Sí, totalmente, que además está lleno de incertidumbre, ¿eh? Porque incertidumbre es lo que tenemos en estos momentos. Oigan, pero queríamos preguntarles, Federico, como siempre es un gusto yo antes quiero escuchar la opinión de Federico de este tema. Lo que quiero decir es lo siguiente, que hay un cambio profundo en la sociedad contemporánea. Muchos de los referentes, unos remiten a la ética, otros a la familia, otros a la religión, etcétera. Pero lo que estamos viendo es una sociedad muy, muy distinta justamente a la del pasado. Y la mejor prueba es la popularidad de los dictadores. O sea, ¿quién iba a pensar que Donald Trump, después de ser juzgado y condenado y como un agresor sexual, como un corrupto, todos esos estigmas, bueno, ganara la presidencia? Y además, con todo lo que está haciendo en la presidencia, la popularidad que todavía tiene. Esto lo que habla no es de él, habla de la sociedad que lo sostiene. Y algo semejante podemos decir aquí desde hace 7 años, ¿no? Totalmente. Sí, han cambiado los valores, han cambiado las expectativas, todo nos ha cambiado. Y por cierto, hablando ahorita del señor Trump, ¿cómo nos está presionando? ¿Cómo presionan a México? La presión de Estados Unidos hacia México con el tema de Ovidio, con el tema de Chávez Jr. Está la presión fuerte. Y se va a mantener, ¿verdad? O sea, más vale que nos acostumbremos como sociedad, ¿verdad?, a vivir bajo presión de los Estados Unidos, ¿verdad? Y va a ser, si nos va muy bien, ¿verdad?, hasta el próximo noviembre de 2026, cuando vengan las elecciones intermedias, si es que logra algún avance el grupo no demócrata, no, sino anti-Trump, en la Cámara de Representantes. Pero este larguísimo trayecto, estamos hablando de 1 año, 3 meses, va a estar las presiones multiplicadas. Por cierto, me encantó el meme de ayer, ¿verdad?, el de que la presidenta Sheinbaum ordenó el cierre de 2 bocas. Sí, qué bueno. Es el resumen mejor de 2 situaciones enormemente problemáticas. Exacto, sí, es buenísimo. ¿De quién es? No fue de Tony, ¿no? No, es de Fuente Ovejuna. Okay. se me hace... No sé de quién, claro, ¿no? Pero buenísimo. El peligro, yo supongo que están preocupados, inquietos por lo que puedan decir Ovidio y todos los que tienen allá detenidos, ¿no? Bueno, debiéramos estar preocupados todos, porque de lo que estamos viendo es la agresión y la amenaza más severa a la soberanía nacional. Obviamente esto lo estamos procesando políticamente, lo estamos viendo como, híjole, ¿cómo estará Andrés Manuel López Obrador? Ya me imagino que debe estar bien preocupado. Y que lo de Romo, pues ya fue un mensaje, etcétera. Creo que el problema es mucho más serio, más grave, más profundo, y no tiene la dedicatoria personal, tiene algo peor, la dedicatoria al país. México es visto en Estados Unidos, y no lo digo por esta administración, recordemos que el Mayo Zambada fue secuestrado en un operativo organizado por las autoridades norteamericanas en el gobierno de Biden. Y esto tiene que ver con una visión generalizada en la sociedad norteamericana, incluso en los políticos norteamericanos, de que México no, digamos, está gobernado o mandan los delincuentes. Y esto es trágico y dramático porque debemos estar preparados para la mayor de las ofensivas a nuestro país. Ahora, a esto se suma lo de Julio César Chávez Jr. Sí,
Pero además, lo errático de las respuestas mexicanas. A mí lo que más me llama la atención, primero, esta obsesión de la presidenta de asumir que ella puede, ¿verdad? No, ni ella ni nadie puede. Y no puede, ¿por qué? Porque tenemos debilidades estructurales en materia económica, en materia política, en demográfica también, que son debilidades, se pueden ver como fortalezas, pero son debilidades. Y por otro lado, bueno, tenemos pecados muy grandes. Ha habido una complacencia brutal frente al crimen organizado por 7 años. Por ejemplo, simplemente dar un incidente de debilidad y de complacencia es la decisión de hoy día de las autoridades norteamericanas de suspender lo del ganado. ¿Y esto por qué? Porque somos sumamente ineficientes. Se supone que habíamos asumido compromisos y el gusano barrenador está avanzando hacia el norte. Y bueno, los norteamericanos toman una decisión consistente a decir, señores, no podemos permitir que llegue el gusano barrenador a nuestro país. Pero bueno, lo que estoy más que todo diciendo es que México como tal está en una situación muy crítica porque está en una situación mala por el mal gobierno que tenemos. O sea, no asumámoslo, si quieren, como una responsabilidad colectiva de la cual todos formamos parte. Para empezar por votar a quien mal gobierna, bueno, pues ahí te va, tengas para que aprendas. Entonces, el asunto que yo vería y que más me preocupa es que el embate hacia México, ¿verdad? Viene en serio, y tú lo ves en casos muy concretos, como es donde la actitud del gobierno. Bueno, si el señor ese o el joven ese tenía una orden de aprehensión, ¿por qué no se había hecho nada? Claro. ¿Verdad? O sea, tu misma respuesta te condena y ratifica la idea de que pues eres muy complaciente con los criminales. Y me llamó la atención algo que dijo la presidenta, hablando que cumpla sentencia, creo que dijo, en México, y yo no recuerdo algún juicio en contra de él. No sé, estoy un poco confundido. Absolutamente, ¿verdad? Había una orden de aprehensión que aparentemente estaba desde hace 3 años. Sí, desde el 2023. Y simple y llanamente había olímpicamente ignorado la Fiscalía General de la República el cumplimiento de esa orden de aprehensión, porque no es el señor Juan Pérez, ¿entiendes? O sea, a ver, es una figura destacada, digamos, del box, ¿verdad? Pongo comillas en destacada, pero muy destacada por ser el hijo del gran Julio César Chávez. Sí, claro. Entonces, ¿dónde se esconde la Fiscalía General de la República para decir que no se había ejecutado la orden de aprehensión? Porque no había estado en territorio nacional. Si los Estados Unidos muestran toda la entrada y salida de este personaje a lo largo de los últimos 2 años. Creo que dio una clase ahí en el Zócalo también pública, o sea... Sí. A ver, entonces todo esto abona a lo que bien señalaba Federico. Pero a mí lo que me sigue asombrando es el cinismo de la mentira. O sea, cómo con toda frescura se para la presidenta y miente. O no dice toda la verdad, si no queremos ser tan categóricos. Se para el fiscal general de la República y miente. Y casi podemos, te decía Federico cuando íbamos a entrar, yo no sé si exagere, de decir que estamos ante un gobierno que ha hecho de la mentira, o sea, o de la mitomanía, de ese vicio de mentir, un estilo de gobierno. Entonces, sí es muy difícil distinguir la verdad y la mentira. Y quiero traer aquí a la mesa algo que a mí me parece muy grave en este mismo sentido, el incidente con Salvador. Sí, lo de Bukele. Lo de Bukele, sí. Y ahí otra vez, ¿verdad? Nos muestra esa debilidad institucional, la falta de comunicación, de coordinación entre quien dice de dónde vienen las naves que cruzan el espacio aéreo mexicano y a dónde se dirigen, que Federico lo sabe mucho mejor que yo quién es responsable de eso, y el famosísimo gabinete de seguridad, que caramba, dejen dormir 1 hora más a los funcionarios, cuando menos, ¿no? Sí. Totalmente. Todo un tema esto de lo ocurrido, ¿no? Con el espacio aéreo. Sí, es todo un tema porque tiene muchas aristas. Uh-huh. La primera, ¿por qué reaccionó Bukele como lo hizo? Porque fue frontal y enérgico. Lo hizo por una razón, porque sabe que a los ojos del gobierno norteamericano el estar implicado en el narcotráfico
es un enorme riesgo, son aranceles, es una relación conflictiva, etcétera, etcétera. Y él dice, a mí no me inviten a esa fiesta. No salió el aeronave de El Salvador, por eso es tan frontal, incluso aporta elementos de prueba. Da hasta los nombres de los detenidos, que no lo había hecho el gobierno mexicano. Así es, y además constatado también por autoridades, validado por autoridades norteamericanas en función del espacio aéreo en Centroamérica. Y aquí lo que Bukele quiere más que todo aclarar es que no partió la nave de El Salvador. Lamentablemente, el Centro de Protección y Vigilancia del Espacio Aéreo Nacional, que depende de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero pues le pasó el reporte a Omar García Harfuch. Y lo que él aporta a los medios de comunicación es lo que le dijeron. Claro. Entonces, cuando le responde el presidente salvadoreño, que tiene la razón el presidente salvadoreño, entonces no puede desdecir y expresar una disculpa. Entonces, ¿por qué? Porque la información falsa no viene de él ni de sus dependencias, sino viene de la Secretaría de la Defensa. Y eso también nos está hablando de las relaciones complicadas que hay al interior del gobierno. La respuesta de García Harfuch es de que efectivamente le da la razón a Bukele sin ser preciso. Decir que el aeronave se pasó a 200 kilómetros de El Salvador, pero no salió de El Salvador, como fue su declaración inicial. Concluyo diciendo que advierto de eso también la pérdida de México de su imagen internacional. Exacto. O sea, no solamente tenemos un problema con Estados Unidos, o sea, que en Estados Unidos nos ven muy mal a los mexicanos. No, nos está sucediendo incluso hasta con los países centroamericanos, donde nos estamos viendo como un país chafa y mentiroso. Mentiroso. El aplazamiento que se dio para las sanciones de Cibanco, de Vector, de Intercam, ¿es una buena noticia? Pues para mí es un killing me softly. Sí. Bueno, o sea, primero que ya están tocados, yo no sé si mortalmente, estas tres instituciones. Sí. Segundo es que no nos vaya a pasar como con el gusano barrenador. Entonces, y la tercera cuestión, que es el gran interrogante, es en el sistema financiero mexicano, ¿quién sigue? Porque desde mi perspectiva esta fue como una especie de estate quieto, ¿verdad? Y son, dentro del ecosistema financiero, piezas menores. Ve tú a saber. Recordemos que casi todas las instituciones financieras mexicanas son instituciones predominantemente extranjeras. Solo hay un banco predominantemente mexicano. ¿Banorte? Banorte. Entonces, vamos a ver cómo sigue esto. Yo no descansaría ni un minuto en torno al tema de esta supuesta prórroga. Y para terminar rápidamente, el tema del huachicoleo que hemos tratado aquí me parece increíble. Cuando vimos aquí el tamaño de los carrotanques y nos dimos cuenta que pues aquí no cabe ni uno, en donde estamos, y encontraron 96 carrotanques llenos de gasolina. Sin embargo, nadie sabe cómo llegaron de combustible, nadie sabe cómo llegaron ahí, y no hay un solo detenido en la historia del huachicol hasta ahorita. ¿Cómo? Bueno, hoy día... El mono está detenido. Hoy día en Reforma reproducen algo que aquí habíamos señalado, que decía yo que el 20% del combustible que se consume en el país tiene un origen ilegal. Bueno, según la nota es 30%. Citan a un especialista, no a una autoridad como fuente de la información, pero como quiera que sea, las cantidades son monumentales. Y el señor secretario García Harfuch ha hablado de detenciones, sí, pero en ninguna de esas detenciones hay un solo servidor público. Sí, claro. Y eso no ocurre si no es con connivencia, con complicidad de autoridades aduanales, de las autoridades que supervisan carreteras, de las autoridades del mismo Pemex o directivos del mismo Pemex.
Entonces, aquí el problema, nuevamente, nosotros podemos estar regocijándonos de que qué bueno que se detuvo a esta persona o a estas delincuentes, o que ya está fortalecido el gobierno para poder combatir al crimen organizado, y que la estadística de los homicidios va hacia abajo, etc. Y de eso hacer toda una narrativa que nos tranquilice y nos dé satisfacción. Pero hay otra realidad. Y la realidad tiene que ver con datos objetivos de cómo el crimen ha penetrado prácticamente la vida económica, la vida social y desde luego la política y el gobierno. Porque estas magnitudes del problema del huachicol no se explican sin una connivencia, sin una complicidad en todos los niveles de gobierno, municipal, estatal, federal, a muy alto nivel por las cantidades de las que estamos hablando. Y como que dándole gusto a Estados Unidos, ¿no? Como estamos haciendo algo. Pues yo diría que sí. Y estaba yo recordando aquel juego infantil de viene un tren cargado de huachicol. Pero un trenesote. 129 furgones fueron los que incautaron. ¿Y ahí estaban? Sí. O sea, una concentración de esa cantidad, olvidémonos ya de qué contenido tienen, pero de esa cantidad de furgones de ferrocarril, a las autoridades en general, y aquí va mi querido estado de Coahuila, y no era en algún remoto paraje coahuilense, pues la verdad es que sí llama la atención, hasta por razones de protección civil, ¿no? Claro. Si te tienes encerrados ese número de furgones que son además especializados en transporte de combustible, pues tiene que haber una supervisión para que no haya un accidente en la zona. Nadie para vio, que no lo de Nacosari, ¿no? Para que no pase lo de Nacosari. Exacto, nadie vio y nadie supo, ¿no? Entonces ahí viene esta revisión cuidadosa de dónde está esa red de complicidades gubernamentales a sus distintos niveles y órdenes que hace posible un ilícito, ¿verdad?, del que todos, consciente o inconscientemente, pues no digo que nos favorecemos porque nos cobran igual, pero pues recibimos. Y participamos de Así alguna manera. Dulce María, como siempre, un gusto verte y escucharte más. Igualmente. Sigan a Dulce María. Usted le pone en las redes sociales @dulcesauri y es como debemos seguirla. Federico, como siempre, un gusto verte y escucharte también. Muchísimas gracias, un placer. A Federico también hay que seguirlo, le pone @berrueto, esa es la manera. Bueno, vamos a ir un corte, son 8 de la mañana con 23 minutos. Volvemos, no tardamos.